Mi querida hermana. Historia basada en un hecho real, enviada por un suscriptor anónimo. Quizás todo lo que les vaya a contar en estas líneas cause alguna aberración, que sin duda les será difícil de borrar por algún tiempo. Pero créanme que para mí es muy importante sacar todo lo que he ido guardando durante todos estos años más difíciles de mi vida. Mi nombre es Angélica. Actualmente tengo 40 años, y lo sucedido pasó cuando yo apenas tenía 14. Tengo una hermana 2 años menor que yo. Ella, de nombre Marisol, siempre fue un poco alocada. En cambio yo era demasiado tímida. Mamá me decía, mi flaca. Mis padres vivieron juntos hasta que yo tenía 6 años. Después, él la dejó por otra mujer. Nos corrieron de la casa sin compasión, donde en ese tiempo vivíamos. A consecuencia de ello, tuvimos que irnos a vivir con una tía de mi mamá, donde ella nos recibió muy a gusto. En ese momento no comprendí por qué mis padres ya no vivían juntos, pues siendo solo una niña, solo me tocaba tratar de entender, por mis propios medios, lo sucedido. Después de ese episodio, yo viví muy tranquila en casa de nuestra tía. Ella venía siendo como mi abuelita, la cual nunca conocí. Nos cuidaba, mientras mamá tenía que salir a trabajar, porque de mi padre jamás volvimos a saber. Pasó el tiempo demasiado rápido. Un día, mamá llegó a casa con un señor que no conocía. Los miré demasiado cercanos, suponiendo alguna relación entre ellos dos. Para mi sorpresa, mis sospechas fueron ciertas, y después de unos días, ella dio la noticia que ya tenía un nuevo esposo, y yo un padrastro. Nos fuimos a vivir a casa de ese señor. Al principio tenía algo de miedo, y también desconfianza. Pero déjenme decirles que con el paso de los días, me di cuenta de las buenas intenciones del esposo de mi mamá, de nombre Bruno, el cual se preocupaba mucho por nosotras dos. Le daba dinero a mamá para los gastos, porque ella dejó de trabajar. Y aunque reconozco que el dinero no nos alcanzaba, se veía el amor de Bruno hacia mi mamá. Con el paso del tiempo le comenzamos a decir papá. Entonces ya no fue nuestro padrastro. Ahora era nuestro padre ante los ojos de todos, pues el Señor se ganó el cariño paternal de nosotras, que hasta ahora yo sigo sintiendo. Por aquí comienza toda mi historia. La relación con mi hermana era bastante buena hasta cierto punto, pero siempre noté que ella tenía un carácter mucho más fuerte. Yo, por ejemplo, era como más vulnerable a las cosas, las cuales me afectaban de diferente manera. Convivimos bien en nuestra infancia, pero Marisol siempre fue líder ante nuestros juegos, y al mismo tiempo soñaba con ser alguien importante como una gran profesionista. Eso sucedió cuando ambas éramos niñas. Después llegó un hermano, después otro, hasta que ya éramos una familia de 8 integrantes. Eso causó dificultades para que papá lograra mantenernos. Sin embargo, al ver que se esforzaba mucho, mi madre soportaba las carencias económicas en las que nos veíamos envueltos por varios años. En la escuela yo era muy inteligente. Saqué muy buenas notas cuando iba en la primaria. Los profesores decían que tenía un buen futuro. En cambio para Marisol, era todo lo contrario. Ella siempre tuvo dificultades para lograr un buen promedio. Y fue aquí donde comencé a ver que tenía una gran frustración. Como mis otros hermanos eran más pequeños, no era la misma interacción como cuando estaba con Marisol. Yo deseaba compartir todos mis momentos con ella, porque más que una hermana, yo quería que fuera mi mejor amiga. Aunque eso nunca pudo ser, porque ella siempre se negó a convivir conmigo de esa manera. Al terminar la primaria, logré estudiar la secundaria con excelentes notas.
Mis padres siempre estuvieron muy orgullosos de mí, pero veía que Marisol se notaba molesta con cada uno de mis logros. Es más, en una ocasión sentí que me estaba envidiando por ser la mejor de la clase en la secundaria. Mas, sin en cambio, yo siempre trataba de ayudarle a estudiar para que lograra un mejor promedio en la primaria y le fuera más fácil cursar la secundaria junto conmigo en mi último año. Al final ella no quiso intentarlo y dejó la escuela para ponerse a trabajar. Teniendo solo 13 años, ella se fue a la Ciudad de México con una de mis tías a trabajar. En ese tiempo yo terminé de estudiar la secundaria y recibí mi certificado con un excelente promedio. Mi madre me apoyó para entrar a una escuela preparatoria, pero justo en ese tiempo, que tenía 15 años, comencé a interesarme por otras cosas que iban mucho más allá que estudiar. Marisol se iba toda la semana a trabajar y regresaba los sábados a descansar a la casa. En ese tiempo me compraba cosas, como golosinas, algo de comida, y decía que saliéramos a la calle por las noches, porque en mi pueblo solían hacer bailes populares en eventos como bodas y 15 años. Pues comencé a salir mucho con ella. Me llamaba mucho la atención que a sus 13 años, casi 14, comenzara a usar maquillaje. Mis padres no le decían nada. Le dieron muchas libertades que a mí me daba miedo tomar, porque ella usaba pantalones ajustados y blusas con pequeños escotes. Ese tipo de ropa a mí me llegaba a asustar un poco, pero conforme pasaba el tiempo, miré que ella se veía muy bien y comencé a imitar su personalidad y la moda que estaba usando. Al sentir que teníamos los mismos gustos, entonces nuestra relación fue mejorando poco a poco y sentí que volvimos a interactuar como cuando éramos unas niñas y vivíamos con nuestra tía. Estaba en la época de la adolescencia. Me sentía como una chica popular ante las jovencitas de mi comunidad. Marisol y yo dejábamos huella en cada uno de los bailes que asistíamos. Eso ocasionó que los muchachos comenzaran a acercarse a nosotras. Nos invitaban a bailar, a charlar y tomar bebidas. No voy a mentirles que en esos momentos comenzamos a disfrutar del alcohol, aunque siempre aguantamos y nunca llegamos borrachas a nuestra casa. Tuvimos uno que otro novio, pero nadie llamaba mi atención para llegar a una relación seria. En cambio, mi hermana, a sus 14 años, salía con un muchacho que conoció en uno de los bailes, y al parecer, estaba muy clavada con ese chico. Pasó el tiempo, y cada vez la notaba más entusiasmada con este muchacho, de nombre Gabriel. Hablaba todo el tiempo de él, y se la pasaba escribiéndole cartas en cada momento, aunque nunca se las entregó. Se veían en las orillas del pueblo, porque mis padres jamás se enteraron de que teníamos noviazgos a nuestra edad. Papá siempre fue un poco lineal en eso, aunque nos dejaba ir a los bailes sin problema. Qué ironía, ¿no? Pasaron los días, las semanas y los meses. En todo este tiempo, Marisol estuvo muy cambiada conmigo. Ya casi no salíamos juntas, y cuando íbamos a los bailes, ella desaparecía con su novio. El chico no me caía bien, aunque reconozco que siempre me pareció muy apuesto, dado que era mayor que yo por 5 años. Sin embargo, nunca pensé que sucediera algo inesperable un sábado por la noche, cuando nos invitaron a un baile de 15 años. Fuimos las dos como de costumbre. Hubo comida, y ya entrando más la noche, comenzamos a beber con otros chavos que nos acompañaban en el baile. En esos momentos miré que Marisol estaba discutiendo con Gabriel. Al parecer se habían peleado muy feo, porque ella se fue enojada. No quise intervenir, solo estuve observando desde una de las sillas que aún se encontraban junto a las mesas. Después miré regresar a Gabriel con una cerveza de lata. Se sentó a mi lado y siguió bebiendo mucho. Me di cuenta de que estaba demasiado borracho,
y al final comenzó a decirme que lo acompañara a su casa, porque no podía caminar solo. Al ver que casi se caía al suelo, decidí acompañarlo a su casa. Pero cuando llegamos, no había nadie. La luz de sus cuartos estaba apagada. Entonces entré al que señaló con su mano. Lo recosté, y antes de irme lo quedé mirando, porque en realidad sí llamaba mucho mi atención. No supe por qué estaba sintiendo aquella vibración en mi pecho. Entonces me senté al pie de la cama, lo miré mientras dormía, y di un profundo suspiro. Cuando me puse de pie para regresar a mi casa, Gabriel sostuvo una de mis manos, apretándola con fuerza, diciendo: «No te vayas». Me miró con unos ojos grandes y brillantes, llevando sus manos a mi rostro. Acarició con sus yemas, repitiendo una vez más que no me fuera. Al escuchar sus palabras, sentí que me jaló hacia la cama. Se puso sobre mi cuerpo y acercó su boca a la mía para darme un beso. En esos momentos sentí que tocaba el mismo cielo. Las mariposas en mi estómago revoloteaban en cada segundo que su boca estaba junto a la mía. No recordé a Marisol ni a nadie más, porque Gabriel me incitó a entregarle mi cuerpo entero. Pasó lo que no debía pasar esa noche. Gabriel me había convertido en su mujer sin que yo me diera cuenta. No tuve ningún remordimiento por mi Marisol. Es más, durante ese mágico momento, no la recordé en absoluto. Nos quedamos dormidos en su cama. Cuando por fin amaneció, Gabriel despertó mirándome desnuda a su lado. Preguntó qué había pasado la noche anterior, pero era obvio que ya sabía la respuesta. Miré en su rostro una expresión de asombro. Realmente no se acordaba de lo que había pasado entre nosotros. Sin embargo, al verme desnuda en su cama, se acercó hasta mí para decirme: «No me había dado cuenta lo hermosa que te has puesto». Y me besó llevándome bajo las sábanas, hasta que hicimos nuevamente el amor. Mi virginidad se quedó con él esa noche. No supe en realidad lo que sentí con mi primera vez, pero era más que obvio que no podía regresar a mi casa para mirar a los ojos a mis padres, y sobre todo a mi hermana. «¿Qué vamos a hacer ahora?», le pregunté, mientras él seguía tocando mi cuerpo con sus manos llenas de lujuria. «Va a pasar lo que tenga que pasar», me contestó, sin preocuparse un solo momento. Nadie nos interrumpió por la noche. Sus padres y con sus 2 hermanos se habían ido a la Ciudad de México a visitar un familiar por su cumpleaños. Pero Gabriel, como era un poco rebelde, no quiso ir y decidió quedarse. Dando las 10 de la mañana, el corazón se me aceleró porque recordé que tenía que irme a casa a dar una explicación a mis padres, pero no sabía qué iba a decirles. En esos momentos me levanté para vestirme, y minutos después escuché que tocaron la puerta de manera violenta. El perro comenzó a ladrar muy fuerte. Me acerqué para abrir un poquito, y al ver que eran mis padres quienes estaban ahí de pie, no supe qué decirles. Me quedé muda de la impresión. «No puedo creerlo. ¿Qué estás haciendo aquí?», dijo mi madre alterada. Marisol estaba con ellos. Me miró con sus ojos hoyosos al verme mal vestida. Después se dio la vuelta para irse, mientras mis padres entraban a la casa de Gabriel. Al ver que salía de su cuarto, se acercaron con nosotros para pedirnos una explicación de lo sucedido. Yo apenas tenía 16 años. Entonces mis padres, con nuestro absoluto silencio, entendieron lo que había pasado esa noche. Se dieron la vuelta dejándome con Gabriel. Mamá se quedó un momento para preguntarme: «¿Estás consciente de lo que has hecho?». Yo no pude contestarle nada, porque estaba aterrada por la reacción de ambos, y sobre todo de mi hermana Marisol. No sabía qué explicación iba a darle. Si Gabriel era su novio,
y sobre todo lo amaba mucho. Sentí un nudo en la garganta cuando miré que mis padres y Marisol se daban la vuelta por esa puerta. Presentí que ya los había perdido para siempre, y créanme que yo no deseaba ese resultado. Era solo un adolescente que no medí las consecuencias de mis actos, pero una parte de mi interior estaba algo feliz por haberme quedado con Gabriel. Ahora él se tenía que hacer cargo de mí, porque me había hecho, sin querer, su mujer. Al paso de los días, las cosas se fueron calmando. Yo no regresé a mi casa. La familia de Gabriel me aceptó como alguien más de su familia. Entonces ya vivíamos juntos como una pareja normal. Él se portaba muy cariñoso conmigo. No se notaba que extrañara a Marisol. Ni siquiera la mencionaba. A mí se me hacía demasiado extraño esa actitud, porque ellos dos siempre se veían bien juntos. En fin, después de un tiempo, eso ya no me importó, y me dediqué a ser feliz con el que ahora era mi esposo. Me dediqué a él, y con el paso de los meses, me embaracé. Gabriel me hizo perder el miedo que representaba Marisol en mi vida de pareja, porque me convenció que ella no significaba nada en nuestra nueva vida viviendo juntos. Al principio no lo amaba, pero desde esa primera noche, supe que lo amaba desde siempre, sin darme cuenta. Pasó el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, nació mi primer hijo. Luego llegó otro más. Mi hermana por su parte siguió trabajando en la Ciudad de México. A veces la veía en la casa de mi mamá los fines de semana o en sus días de descanso. Ella pudo aceptarme como pareja de Gabriel, aunque siento que no me perdonó en todo, porque su trato hacia mí era algo indiferente. Por muchas razones yo la comprendía, pero no podía justificar mis acciones hacia ella, porque el daño ya estaba hecho y no podía dar marcha atrás. Al paso de unos años comencé a tener problemas en la casa de Gabriel, porque vivíamos con su mamá. Como ustedes saben, en ocasiones los suegros tienden a meterse en la relación de sus hijos, y eso pasó con nosotros. Su mamá era muy metiche y delicada en sus cosas. Yo ahí ya no me sentía nada cómoda, porque eran muchos problemas, y siempre me miraban feo, o trataban de que yo me sintiera mal por cualquier cosa. A la señora la notaba algo extraña, porque ella tenía un pequeño cuarto donde tenía imágenes feas colgadas en la pared. En cambio mi suegro sí era muy bueno conmigo, pero siempre obedecía las órdenes de su esposa. Cuando descubrí esas imágenes en el cuarto de mi suegra, comencé a tener sucesos extraños. Las peleas con Gabriel incrementaron, y ella siempre influía en su actitud conmigo. Sin embargo, hubo una ocasión en una fiesta donde mi suegra discutió severamente con mi pareja, ocasionando que saliéramos de su casa para regresar con mi mamá. Ella no estaba tan de acuerdo de que viviéramos bajo el mismo techo que Marisol. Estaba al tanto de lo sucedido años atrás, pero al no tener un lugar donde vivir, no le quedó más remedio que aceptarme de regreso en la casa. Nos instalamos un martes por la mañana. Durante esos días, fue todo tranquilo porque Marisol llegaba hasta el fin de semana. Para ese entonces yo descubrí nuevamente que estaba embarazada, y este sería mi tercer hijo. La noticia no me cayó nada bien, mucho menos Gabriel, que tenía muchos problemas para encontrar un trabajo, y donde estaba laborando de albañil, lo habían corrido por un malentendido de robo. Tratamos de hacer lo posible para que mi madre no nos pusiera mala cara, porque yo sabía que Marisol venía siendo su consentida, aunque nunca lo haya aceptado. Ayudé en todo lo necesario, en la comida, aseo de cuartos y la cocina. Todo marchaba muy bien, pero por alguna razón, seguía soñando con el cuartito de mi suegra. La veía a ella con una mujer y un hombre de espaldas
que la verdad no reconocía. Luego echaban carcajadas burlándose de mí. Pasaron unos días y llegó el sábado. Estaba tan nerviosa porque llegaría Marisol a descansar de su trabajo. Realmente no quería que nos viera viviendo ahí. Pero como les dije en un principio, no teníamos otra opción, pues sin dinero era difícil encontrar un espacio para una familia de 4. Dando las 4 de la tarde, escuché la voz de mi hermana, quien iba entrando por la puerta. Miró a mi madre, quien estaba en el lavadero, para entregarle una bolsa con algunas compras. Yo me quedé sentada en la cocina sin decir nada, porque su presencia me hacía sentir demasiado incómoda. Pero ella me miró ahí y solo dijo: ¡qué sorpresa! Y me dio un barquillo de repostería que traía en una bolsa de papel. «¿Con que se van a quedar a vivir aquí?», ya me dijo mamá. Sí, espero no te moleste. Supe desde siempre que jamás íbamos a convivir, como cuando éramos unas niñas, porque yo había fracturado ese lazo fraternal de hermanas, pero ya no podía hacer nada. Ahora tenía 2 hijos y el próximo a nacer. Me hice la fuerte para soportar la presencia de Marisol. Ella se veía mucho más radiante y sobre todo bonita. Reconozco que en esos momentos llené mi cabeza de varios pensamientos que no me ayudaban en nada, porque Marisol había sido el primer amor de Gabriel. ¿Aún la querrá?, me pregunté varias veces. Pasaron los días. Mi madre se notaba algo fría y distante durante el tiempo en que estábamos en su casa. Pero con el tiempo esto fue cambiando y nos fuimos acercando, recuperando el lazo que nos unía como madre e hija. Comprobé mi embarazo, dando la noticia a Gabriel, quien se notó algo sorprendido, pero al final no dijo nada. Mamá también mostró cierta inquietud, porque no era el momento mejor para tener un nuevo hijo al mundo. Sin embargo, ya nada se podía hacer más que esperar la llegada del nuevo bebé. Conforme pasaban los meses y la panza me iba creciendo, noté que Marisol comenzó a acercarse a mí. Me traía cosas de su trabajo, como golosinas, y me compraba algunos antojos. Esas conductas hacia mí me hacían sentir muy mal. Recordaba lo sucedido, porque prácticamente yo le había quitado a su novio. Pero por extrañas razones, ella ya se mostraba como si nada hubiese pasado. El tiempo siguió su curso. Entonces llegó mi tercer hijo. Cuando nació, todo estaba perfecto. La cercanía con mi madre y Marisol era como antes, y con mis demás hermanos nunca tuve algún problema. Gabriel comenzó a trabajar de albañil. Le pagaban poco, pero nos alcanzaba para solventar los gastos de la semana. El bebé poco a poco fue creciendo. Estaba muy encariñado con Marisol, porque cuando le escuchaba llegar, corría tras ella para que lo abrazara o le diera alguna sorpresa. Me sentía muy tranquila, sintiendo que no merecía aquella paz que rodeaba en mi vida de pareja y a mis hijos. Pero pensaba que quizás Dios me había perdonado aquella traición que le hice a mi querida hermana, sin saber que algo pasaba a mis espaldas. Un día miércoles, Gabriel estaba en la casa porque se sentía muy mal y por esa razón no había ido a trabajar. Yo tenía que salir a la Ciudad de México a comprar unos cobertores, porque estaba iniciando un negocio de tandas de colchas, cojines y demás. Mis hijos habían ido con mi madre a Teotihuacán, ya que los había invitado a una excursión que realizaba una señora del pueblo. Entonces me fui, algo preocupada por la salud de mi esposo, ya que no se veía muy bien. Él me dijo: «No te preocupes, estoy bien». Escuchando sus palabras, me fui, dejándolo solo en casa, donde no había nadie. Le dejé algo de comida, mientras iba a surtir mi mercancía, y ya por eso de las 2 de la tarde,
Decidí regresar porque me sentí demasiado preocupada. Pero el tráfico me hizo perder más tiempo de lo previsto, y tuve que esperar un poco más para llegar a mi pueblo de regreso. Corrí a tomar un taxi para ir directo a casa. En el camino recordé que no había hecho nada de comida, así que le pedí al taxi parar en una rosticería para comprar unos pollos rancheros. Dando las 5 de la tarde, al fin había llegado a casa. Cuando el taxi se detuvo, me ayudó a bajar mis cosas, pero en esos momentos en que le estaba pagando, escuché gritos de mi madre, y entonces corrí hacia la casa para saber qué estaba pasando. Ahí se encontraba Marisol, pero mamá la tenía de sus cabellos y la estaba golpeando con un palo de escoba. ¡Por Dios! ¿Qué está sucediendo?, le dije a mi mamá, sosteniendo su mano para evitar que siguiera agrediendo a Marisol. Jamás había visto a mi madre tan enojada. Sus ojos estaban fuera de control, mientras que gotas de sudor escurrían por su frente. De repente salió Gabriel, algo despeinado y con arañazos en el rostro. Me acerqué con él y le dije, ¿qué está sucediendo? Pero no dijo nada, solo se quedó callado. Mi madre en esos momentos le gritó exigiéndole que me dijera lo que había pasado, pero realmente yo no comprendía nada. Seguido de eso, Marisol salió de casa corriendo sin rumbo. Yo aún no sabía qué había sucedido. Entonces mi madre, llena de rabia y coraje, me dijo unas palabras que me dejaron helada y provocando que por poco perdiera el conocimiento. Encontré a tu hermana, decía sin poder hablar más. ¿En dónde la encontraste? Dime. La encontré... Hizo una pausa. La encontré en tu cama con tu marido. Las palabras de mi madre entraron como una navaja en mi corazón y también en mi pecho. No podía creer lo que me estaba diciendo, porque creía que Marisol no sería capaz de hacerme eso, habiendo mis hijos de por medio. Sin embargo, Gabriel no desmintió nada y salió por la puerta sin decir una sola palabra. Mamá seguía tan furiosa que corrió a quemar toda la ropa de mi hermana. Yo no sabía qué sentir, ni mucho menos qué hacer. Estaba de pie sin poder asimilar los hechos acontecidos. La ropa de mi hermana ardía en forma de hoguera. Entre aquellas cosas consumidas por el fuego, estaban fotografías y pertenencias que Marisol atesoraba mucho. Pero mi madre tenía un fuerte dolor en el corazón, tal y como lo comencé a sentir yo después de unos minutos. Dolía demasiado. Me había quedado completamente sola. Nunca sospeché que Marisol aún seguía amando a Gabriel, si yo misma había hecho todo lo posible porque jamás volviera a pensar en ella. Pasaron los minutos y horas más difíciles de mi vida. Después de los hechos sucedidos, mi esposo jamás regresó a la casa. Yo intenté buscarlo en el pueblo, con sus familiares, pero no se encontraba por ningún lado. En cambio, mi madre se encerró en su cuarto y no salió hasta el otro día. Quedé en medio de mi dolor, recordando tantas cosas, y se me vino a la mente la noche en que me entregué a Gabriel por primera vez y le quité el novio a mi propia hermana. Yo sé que no estuvo nada bien lo sucedido, pero no pude evitar sentir atracción por él hasta el último momento. Además, Marisol siempre me hizo sentir poca cosa al lado de ella, porque siempre fue mucho más bonita, y los chicos la cortejaban todo el tiempo. Al pasar los días, no supe nada de ellos dos. Sufría en cada momento de pensar que quizás podrían estar juntos, y eso me ocasionaba una gran ansiedad y frustración. Lloraba todo el tiempo, no atendía a mis hijos, y lo peor de todo, era que por las noches seguía teniendo aquel sueño con esas dos personas de espaldas, que no sabía quiénes eran. Un día,
Decidí a salir a comprar unas cosas para surtir la despensa. Yo sabía que el dolor era tan grande, pero reflexioné por mis hijos. Ellos tenían que ser atendidos por su madre. Pues estaba fuera comprando algunas cosas. Me encontré a la mamá de Gabriel. Ella, al verme, se me acercó y me dijo: yo sabía que ellos dos aún se entendían, pero no pienses que eras su cómplice. Gabriel jamás me lo hubiera dicho. No entiendo por qué me está diciendo esto, señora. ¿Sabía usted que Gabriel se fue de mi lado? Lo sé muy bien. A mí nadie me puede engañar. Así como estoy enterada de que fuiste tú quien le quitó el novio a su hermana primero. Eso fue cosa del pasado. No viene al caso. Claro que viene al caso, mi reina, porque ella jamás te perdonó, ni nunca lo hará. Ahora sufres mucho, pero yo puedo ayudarte a hacerle pagar, si es que así lo deseas. ¿Y cómo puede usted ayudarme? Él seguramente está con ella, le digo, mientras una lágrima se derrama en mi rostro. Vamos, te mostraré. Ella me toca el hombro para acompañarla hasta su casa. Cuando llegamos, recordé los momentos que viví en ese lugar con Gabriel, cuando recién vivimos juntos. Realmente pensé que duraría para siempre, pero resultó todo lo contrario. La señora, de nombre Lidia, me llevó hasta ese cuartito que tenía en su casa, aquel que un día husmeé por curiosidad. Cuando entramos, miré las mismas imágenes colgadas en la pared, y ahí había una mesa como de 2 metros, con objetos extraños, entre ellos velas y veladoras. Santos religiosos no eran, porque estaban muy feos y daban miedo. Bueno, ahí me quedé sentada en una silla. Doña Lidia tomó un huevo y lo pasó por todo mi cuerpo, para después romperlo en un vaso con agua. «Tienes un gran daño de envidia», me dijo, observando el recipiente de vidrio. Después me preguntó muy seriamente: ¿deseas traer de regreso a tu marido, no importando las consecuencias en general? Yo solo asentí con la cabeza, diciéndole que sí, porque pensaba en mis niños, en su padre, y sobre todo porque yo no sabía trabajar en nada para mantenerlos. La señora Lidia hizo cosas extrañas estando ahí. Me pidió que le diera mi calzón, así como estaba, así como un poco de mi orina. Era asqueroso, ¿verdad? Preparó algo con todo eso. Miré que hirvió mi prenda íntima. Luego vació el contenido en un traste para dejarlo enfriar. Seguido de eso me pidió que fuera a buscar una fotografía de mi hermana. Lo hice, mientras terminaba de hacer eso que iba a darme. Cuando llegué a mi casa, busqué en su cuarto, pero no encontré nada, porque mamá había quemado todas sus pertenencias. Entonces fui hasta una pequeña bodeguita donde se guardaban cosas viejas, y ahí había un cuadro con nosotras dos. La tomé y se lo llevé a la señora Lidia. Le entregué la fotografía. Ella, al verla, dijo: «La tendré que recortar». Pero yo le insistí que no podía hacerlo, por ser un recuerdo costoso para mi madre. Ella pagó mucho dinero por ese recuerdo. «¿Estás segura de que puedo usarla de esta manera?» «No creo que sea buena idea», me dijo. Yo le dije que sí, suplicando no recortar la fotografía de ese cuadro. La señora mostró una sonrisa en su rostro. Después me dijo que estaba bien. Entonces yo esperé afuera sentada en el patio. Una hora después, ella salió con una botellita de vidrio. Me pidió darle de beber eso a Gabriel y también colocar una especie de bolsita muy pequeña de manta amarrada en una maceta de la casa, pero echándole tierra que ella me dio aparte en otra bolsa. Le di las gracias, regresando a atender a mis hijos. Cuando llegué, Gabriel estaba hablando con ellos en la calle. Por su parte, mi mamá les decía groserías para que se fuera, pero al llegar, le dije que se calmara por mis hijos.
Hablé con ella diciéndole todo lo que sentía. Le pedí que me dejara arreglar las cosas con mi esposo. Entonces yo me dirigí con Gabriel, quien no tenía ningún remordimiento por lo sucedido. Desde ese momento entendí que era un mujeriego de lo peor, pero mis hijos lo necesitaban, así como yo. De esa manera, al suplicarle a mi mamá dejarlo entrar a la casa nuevamente, Gabriel aceptó quedarse, pero con la condición de irnos una semana a rentar en otro lado. Ese día por la noche, traté de calmar mi enojo, preparándole atole de avena como tanto le gustaba. Cuando le serví, vació un poco de la sustancia que estaba en la botella. Así varias veces seguidas en su café y hasta en un plato de sopa. Después enterré en la maceta la pequeña bolsita, tapándola con tierra que parecía de un color negro intenso. Con el paso del tiempo, nos fuimos a rentar a un cuarto del centro. En esos momentos Gabriel comenzó a comportarse diferente, muy cariñoso, y a cada rato quería sexo. Le complacía porque a mí también me gustaba estar con él, pero llegó el momento en que ya lo sentía muy intenso. Quería saber dónde estaba. Se ponía celoso sin razón de los vecinos, hasta de mis propios primos. Comenzó a limitar mi forma de vestir, porque según él era muy provocativa para los hombres. Al principio no le di importancia. Me sentía amada y valorada. Pero llegó el momento en que se ponía muy agresivo si no hacía las cosas como él deseaba, sobre todo estando en la cama. Cuando visité a mi madre, supe que Marisol había regresado a la casa, pero tenía un semblante pálido. Casi no comía y estaba demasiado delgada. ¿Qué tiene mi hermana?, pregunté a mamá, pero ella dijo que no sabía. Los doctores no hallaban la causa de su malestar. En esos instantes no recordaba la bolsita de manta, ni tampoco la fotografía que le había dado a mi suegra. Marisol no se veía nada bien. Con el paso de los días iba empeorando, y fue en ese momento que me pidió perdón por haberme traicionado con Gabriel. La internaron unas semanas en el hospital. Los doctores no veían ninguna mejoría, hasta que llegó el momento que en realidad no esperaba. Ella falleció. Sentí que mi mundo se sacudió por completo, porque yo quería a mi hermana, a pesar de todo lo acontecido. No podía soportar su partida. Tenía muchas ganas de decirle lo que significaba para mí, pero lo único que hice en esos momentos fue tocar su féretro, pidiéndole perdón por todo. Después del sepelio, Gabriel comenzó a insultarme porque me miró platicando con el vecino de la casa de mi madre. Este muchacho me estaba dando el pésame, porque crecimos juntos y jugábamos junto con Marisol en la calle. Pues esta acción a Gabriel le pareció imperdonable, y fue en esos momentos en que comenzó a golpearme, cuando algo no le parecía bien. Al paso de los días, mi vida se volvió un infierno. No podía escapar de Gabriel. Era un celoso y posesivo. Le decía a su madre, pero su respuesta era: «Tú deseaste que mi hijo estuviera solo contigo. ¿Acaso ya te olvidaste?». Al escuchar la respuesta de mi suegra, ese día por la noche comenzaron a manifestarse sucesos escalofriantes. Veía sombras en mi ventana de mi cuarto, pero lo más terrorífico de todo fue haber visto a Marisol en un sueño sosteniendo la maceta donde había plantado la bolsita de manta. Llena de miedo, me refugié en mis cobijas y al otro día fui corriendo hasta la casa de mi madre buscando la maceta. Al encontrarla, rasqué sacando la bolsita de manta y ahí estaba la fotografía de mi hermana, marcada con una cruz de plumón rojo. Desde ese momento, supe que le había hecho un daño para separarla de Gabriel, y reclamándole a mi suegra, ella se negó a volver a recibirme en su casa. Una viejecita que era su vecina me aconsejó no meterme con doña Lidia, porque podría terminar como mi hermana Marisol.
Estando en mi casa, lloré de culpa, sin que pudiera sacarme el remordimiento que sentía por dentro. Pero eso no fue lo peor, porque desde ese día viví el peor de los infiernos en manos de Gabriel, que a pesar de huir muy lejos con mis hijos, siempre terminaba encontrándome para castigarme con sus golpes. Mi madre no podía defenderme, hasta que un día, cansada de todos esos golpes, tomé un cuchillo y lo enterré en su estómago. Lo llevaron al hospital, mientras me escondí lejos con mis hijos. Él no se murió, sobrevivió, pero desde ese momento he sentido a la distancia cómo hace todo lo posible por encontrarme. Dice una señora de por aquí, donde actualmente me encuentro, que tiene deseos de matarme con ayuda de su madre. Por hoy estoy en otro estado, muy escondida. Por tal motivo no puedo revelar más datos de mi vida, y les aclaro que igual cambié todos los nombres de mi relato, incluyendo el mío. Tal vez si lo escuchan en mi comunidad, sepan que se trata de mí, y por lo tanto quiero decirle a mi madre que a pesar de tantos años, hoy me encuentro bien, y que sus nietos ya son todos unos muchachos. Algún día regresaré para pedirle perdón a mi hermana en su tumba, y así pueda dejar ella de atormentarme por donde quiera que yo vaya. Yo la quiero mucho, pero deseo que descanse en paz, porque yo ya aprendí la lección, y me arrepentí de haber traicionado a mi querida hermana.